Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado Prediquemos la gloria de Jerusalén al mundo entero. Dios Padre nos ha concedido muchas bendiciones hasta ahora. Por ello, estoy convencido de que la Iglesia de Dios seguirá creciendo con fuerza hacia el eterno reino de los cielos, guiada y liderada por el Padre Cristo Ahnsahnghong y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. El título del sermón de hoy, Prediquemos la gloria de Jerusalén al mundo entero, contiene la profunda voluntad de Dios que nos ha sido encomendada en estos tiempos. Dios ha revelado a Dios Madre a sus hijos en esta época. En la revelación del apóstol Juan, podemos ver la escena de una gran batalla espiritual. En ella aparecen la mujer, el resto de su descendencia y su enemigo, el dragón. Apocalipsis capítulo 12 identifica al dragón como Satanás. Dios nos ha hecho saber que se librará una gran batalla espiritual contra Satanás, el diablo y sus seguidores. Sin embargo, durante mucho tiempo, los creyentes del mundo han concebido a Dios únicamente como Dios Padre. Por eso, al observar la escena descrita en Apocalipsis capítulo 12, hay algo que no encaja del todo. Quienes desconocen la existencia de Dios Madre no pueden comprender plenamente el verdadero significado de lo que allí se muestra. Como resultado, algunos afirman, como Dios ordenó que Apocalipsis quedara sellado, no es algo de lo que cualquiera pueda hablar. Pero el Padre Celestial Ahnsahnghong nos enseñó claramente que debemos tener a la Madre Celestial. Podemos entender esto fácilmente a través de la palabra de Dios escrita en Gálatas capítulo 4, versículo 26 y Génesis capítulo 1. ¿Acaso no está ya escrito en la Biblia como prueba evidente? Está escrito que los sistemas terrenales son figura y sombra de los sistemas celestiales. Si observamos el sistema familiar terrenal, también debe existir una madre en el sistema familiar celestial. En la historia de la creación de Adán y Eva, Dios creó a Eva de la costilla de Adán. Adán dijo, «Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne», y proclamó que ella sería madre de todos los vivientes. Esto es lo que aprendemos en el libro de Génesis. Entonces, ¿por qué Dios Padre no la reveló de forma más destacada en la época del Padre y solo la mencionó en la revelación de Juan? Esta última época, la del Espíritu Santo, es muy importante. En ella, ¿dónde estarán aquellos que no están del lado de la Madre Celestial? El apóstol Juan escribió en Apocalipsis capítulo 12 que estarán del lado de Satanás. Por eso en estos tiempos aparecerán muchos falsos profetas y falsos cristos. En tiempos como estos, ¿de qué lado debe estar el pueblo celestial? ¿Qué palabras nos dejó el Padre para que permanezcamos siempre del lado de nuestra Madre Jerusalén celestial? Eliseo siguió a Elías. Josué siguió a Moisés. Pedro siguió a Jesús. Y yo sigo a la Madre. Con estas palabras tan claras, Dios Padre nos ha mostrado de qué lado debemos estar para alcanzar la victoria espiritual. Por tanto, ¿a quién deben acudir todos los que desean recibir la vida y entrar en el reino de los cielos? Deben venir a la Madre Celestial. ¿No está esto reflejado en las palabras del Espíritu y de la esposa que dicen, ven, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17?
El Padre Celestial, preocupado por si sus hijos no tienen discernimiento en la gran batalla espiritual que se librará en esta última época, nos enseñó que el lugar donde mora la Madre Celestial es Sión. Ese lugar es nuestra sede central y allí es el refugio de la salvación. Por eso toda la humanidad debe acudir allí. Nos dejó esta lección antes de ascender al cielo. Manteniendo este mensaje claro en nuestros corazones, veamos la escena escrita en Apocalipsis capítulo 12. Veamos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿A quién representa el dragón según el versículo 9? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual... ¿Y qué hace? Engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aunque esta gran batalla espiritual no se manifiesta de forma visible, Dios nos revela en Apocalipsis capítulo 12 que sin duda se librará una batalla entre las fuerzas del mal y el resto de la descendencia de la mujer, es decir, aquellos que siguen fielmente todas las enseñanzas de la Madre Celestial. Leámoslo una vez más. Veamos de nuevo el capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Con quién se llenó de ira el dragón? Está escrito que se llenó de ira contra la mujer. Esta mujer está relacionada con la profecía de Génesis capítulo 3. Veamos brevemente esa escena y luego pasemos al Génesis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Me paré sobre la arena del mar. Aquí, en la revelación del apóstol Juan, se menciona una batalla espiritual. Nos enseña que el pueblo de Dios que será salvo en los últimos días debe estar en la misma posición del resto de la descendencia de la mujer. ¿Qué ocurre con las demás personas? ¿De qué lado estarán? Inevitablemente se pondrán del lado del dragón, es decir, del lado de Satanás. Por eso el Padre no reveló a la Madre Celestial ni en la época del Padre ni en la época del Hijo, sino en la última época, la época del Espíritu Santo. Dios ha enseñado claramente a sus hijos el camino hacia el eterno reino de los cielos, diciendo, Eliseo siguió a Elías, Josué siguió a Moisés, Pedro siguió a Jesús y yo sigo a la Madre. Entonces, ¿con qué versículo se conecta Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 en la revelación del apóstol Juan? Veamos Génesis capítulo 3, versículo 15. Veamos el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta es la escena en la que Dios castiga a la serpiente que tentó a Adán y Eva. Aquí yo se refiere a Dios, y tú se refiere a la serpiente. ¿Y qué hará Dios? Pondrá enemistad entre la serpiente y la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿quién es la mujer mencionada en el libro de Génesis? Es Eva. Como saben, Eva fue creada de la costilla de Adán. Veamos lo que Dios dijo sobre Eva en Génesis capítulo 2, versículo 20.
2장 20절에 가서 함께 확인해 보도록 하겠습니다. Veamos el capítulo 2, versículo 20. 아담이 Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo. 이름을 주니라. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. 여호와 하나님이 Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 하나님이 Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo... 누구를 만들었다고요? ¿Qué hizo Jehová? 여자를 Una mujer y la trajo al hombre. 만에게 이끌어오시니 아담이 Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. 칭하리라 하였습니다. ¿Cómo se llamó a la mujer que fue creada de la costilla de Adán? 존재하게 된 여자의 이름은 뭐였습니까? Fue Eva, ¿verdad? Pasemos al capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella, 그는 모든 ¿qué era? 뭐가 된다고요? Era madre de todos los vivientes. 됨이더라 하였습니다. 아담의 그 ¿Quién profetizó que sería la enemiga de Eva, la esposa de Adán? 하나님께서 미리 예언하시고 예고를 해 놓으셨습니까? Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién será la enemiga de Eva? La serpiente. Por lo tanto, Satanás y Eva nunca estarán del mismo lado, ni siquiera en el final de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, ¿contra quién se llenó de ira el dragón? 누구에게 내려갔다고요? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. 바다 ¿No está escrito también que el dragón se paró en la orilla del mar? 모래입니까? A través de la revelación del apóstol Juan, Dios nos muestra lo que ocurrirá al final de los tiempos. 통해서 알려주신 대목들입니다. ¿De qué lado debemos estar siempre? 됩니까? Siempre debemos estar del lado de Dios. Tratemos de entenderlo de forma más sencilla. 그래서 El espíritu y la esposa dicen, el que tenga sed, el que quiera, que venga. 내게로 오라. ¿No nos aclara la Biblia este asunto? 하나님 Esto significa estar del lado de Dios. Se librará una gran batalla espiritual. Cuando Dios separa las ovejas de las cabras y distingue entre los que serán salvos y los que no, 우리는 다 ¿de qué lado debemos estar? 있습니까? 어머니 Todos debemos estar del lado de la madre. 모두가 되어야 되겠습니다. Por tanto, para que los hijos de Dios puedan predicar la gloria de Jerusalén al mundo entero, 전파하기 위해서 Dios les revela a través de las palabras de la Biblia que el único enemigo espiritual del diablo es la Madre Celestial. 우리에게 알려주신 것입니다. Así como Eliseo siguió a Elías, 엘리야를 따르고 Josué a Moisés 따르고 y Pedro a Jesús, 을 따르는 것처럼 el Padre también dio ejemplo diciendo, 께서도 yo sigo a la Madre, 알려주신 para que sus hijos comprendan que la Madre Celestial existe. 모본을 우리 자녀 Por eso, 일깨워 주시고 si queremos recibir la vida eterna en el reino de los cielos, 천국의 영생을 얻- debemos reconocer y entender la existencia de la Madre Celestial, 깨달아야 ¿verdad? 되겠죠. 예, 그것 ¿No es esa la razón por la que Dios vino a esta tierra en la época del Espíritu Santo y nos dio a conocer a la Madre? Veamos Jeremías capítulo 3, versículo 17. 때문에 보도록 하겠습니다. Jeremías capítulo 3, versículo 17. 그때 En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, 뭐라고요? ¿cómo llamarán a Jerusalén? 일컬음이 되어 Trono de Jehová. 열방이 Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, 예루살렘에 모이고 ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. 한 대로 행치 아니할 것이며 En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, 북에서부터 y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. 이를 것이라 하고 했습니다. ¿Qué harán todas las naciones con Jerusalén? 어떻게 한다고 했습니까? Vendrán a Jerusalén. 것이다 하고 했습니다. 그것이 하나님께서 Este es el plan profético de Dios, que cumplirá en la etapa final de su obra redentora. 하나님의 예언적인 뜻이라고 볼 수 있겠습니다. Veamos la profecía en Isaías capítulo 60, versículo 1.
Capítulo 60, versículo 1. Veamos el capítulo 60, versículo 1. 일어나라. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. 내 위에 임하였음이니라. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. 가리우려니와 Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 내 위에 나타나리니 Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 바로 나오리라. Versículo 4. 내 Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. 있습니다. ¿No trata Isaías capítulo 60 sobre la gloria que recibirá Jerusalén en el futuro? 노래한 이와 같은 장면 아니겠습니까? Veamos el versículo 4 de nuevo. Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. ¿A quién representa Jerusalén según Gálatas capítulo 4? 있습니까? Por lo tanto, esto significa todos se juntarán y vendrán a la madre. Jeremías capítulo 3 versículo 17 también dice, todas las naciones vendrán a Jerusalén. 구원받을 무리 ¿A quién vendrán todos los que serán salvos? 예루살렘 Vendrán a la madre Jerusalén. 그렇지 못 Por el contrario, 결국 quienes no lo hagan serán puestos bajo el poder de Satanás, 이런 죄 según la revelación del apóstol Juan escrita en Apocalipsis capítulo 12 versículo 17. 계시록 12장 17절에서 알려주셨고 Veamos Isaías capítulo 60 versículo 4. 내 눈을 들어 Alza tus ojos alrededor y mira. Todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. 것이라 하고 있습니다. Así, la Biblia y los profetas ya anunciaron que todas las naciones y pueblos 민족들과 vendrían a Jerusalén. 들이 예루살렘 품으로 날아오게 된다는 사실을 예고하셨고 예언해 놓으셨습니다. Pasemos al versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? 것 같이 날아오는 자들이 누구냐 하고 했습니다. 이사야 살았던 El profeta Isaías vivió aproximadamente en el año 700 a.C., 그 경이니까 hace unos 2700 años. 대략 한 2700년 전 기록입니다. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? 누구냐? 오늘날 이 Son los hijos celestiales, que en esta época se están reuniendo desde todos los rincones del mundo en los brazos de la Madre Jerusalén celestial. Pasemos al versículo 12. Porque la nación o el reino que no te sirviere, 어떻게 된다고요? ¿qué pasará? 왜냐하면 Perecerá, 12장 17절의 말씀과 같이 tal como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, cuando se enfrenten dos fuerzas opuestas, la mujer y su descendencia, y el dragón con sus seguidores, 서로 대립되어 en el mundo espiritual, ¿qué ocurrirá finalmente a quienes no vienen a los brazos de la Madre Jerusalén celestial? Porque la nación o el reino que no te sirviere, 반드시 어떻게 ¿qué ocurrirá? Perecerá, y del todo será asolado. 반드시 진멸되리라 하고 이렇게 La Biblia y los profetas profetizaron así. 예언하고 있습니다. Pasemos al versículo 14. Veamos el versículo 14. 너를 괴롭게 Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, 나오며 너를 y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, 멸을 걸어 y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. 자의 시온이라 하리라 하고 했습니다. 이 Pasemos al versículo 20. 다시는 No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua, y los días de tu luto serán acabados. 이라 하고 했습니다. 자, Cuando la mujer y el resto de su descendencia luchen contra el dragón y sus seguidores, 대적해서 싸우게 될 때에 el criterio supremo será si uno está del lado de la Madre Celestial, representada como la mujer, o del lado del dragón. 건지 Esta será la norma definitiva para la salvación. 점이 되고 구원의 마지막 이제 잣대라고 볼 수가 있겠습니다. Sin embargo, hoy en día, hay quienes no aceptan ni reciben a la Madre Jerusalén Celestial. 받아들이지 못하고 성경에는 A pesar de todas las numerosas profecías escritas en la Biblia, 할지라도 muchas personas no pueden recibir a Dios. 수많은 사람들 A través de la misión de Elías, el Padre testificó que vendría otro Salvador después de él. 구원자가 나오게 될 것이다. En 1955, dejó un mensaje muy claro en el libro La apertura de los 7 truenos. 엘리사는 엘리야를
y nos transmitió una enseñanza fundamental. Eliseo siguió a Elías y yo sigo a la madre. Teniendo todo esto presente, ¿de qué lado debemos permanecer hoy? Está escrito que el dragón y sus seguidores se pararon en la orilla del mar para hacer guerra contra la mujer y el resto de su descendencia. En resumen, si la mujer y sus hijos están a la derecha y el dragón y sus ángeles a la izquierda, ¿qué lado debemos elegir? Apocalipsis capítulo 12 nos da la respuesta. Por eso, quien tenga sed debe acudir al lugar donde están el espíritu y la esposa. ¿Dónde están ellos? En Sión. Esta escena profética nos enseña que debemos regresar pronto a Sión y entrar en ella. Como hemos estudiado hasta ahora, Dios ya nos mostró esta verdad en Génesis capítulo 3. Para no perder la salvación y el reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros en esta época del Espíritu Santo, la Biblia, nuestra brújula y guía espiritual, se centra en la Madre Jerusalén celestial. La Biblia desea que todos la busquen y la encuentren. Por tanto, ¿qué nos dice Isaías capítulo 60 que debemos hacer sin ocultar la luz de la gloria de Jerusalén? Debemos hacerla brillar. Pasemos ahora a Isaías. Isaías capítulo 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca. ¿A quién establecerá Dios? A Jerusalén, y la ponga por alabanza en la tierra. No callarán ni de día ni de noche. ¿Qué pidió Dios a los atalayas de los muros de Jerusalén? ¿Qué deben hacer para difundir su gloria por todo el mundo? Deben predicar a todos. ¿Les dijo Dios que guardaran silencio? No, les mandó cantar y proclamar la gloria de Jerusalén sin cesar. Esta es la misión que debemos cumplir en esta época. Por supuesto, predicamos el día de reposo, la Pascua y el nuevo pacto. Sin embargo, si el mundo está dividido entre Dios y Satanás, ¿de qué lado debemos estar? Dios ha enseñado con claridad la respuesta a sus hijos. ¿De qué lado debemos estar siempre? Del lado de Dios. ¿Y del lado de qué Dios debemos ponernos? Siempre del lado de Dios Madre. ¿No fue el apóstol Juan quien descubrió esta verdad a través de la revelación y la escribió en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? En ese pasaje la mujer y el resto de su descendencia se enfrentan al dragón que está en la orilla del mar. En Génesis capítulo 3, Dios también nos revela la relación entre la mujer y su descendencia y la serpiente y su descendencia. Todos los hijos de Sión y también la gente del mundo deben escuchar las enseñanzas de Dios Madre, que vino a esta tierra como la madre de todos los vivientes en la época del Espíritu Santo. El Padre Celestial también dijo, yo sigo a la Madre, y con ello abrió el camino para guiarnos a la Madre Celestial. Sigamos todos ese camino para recibir una amplia bienvenida en el eterno reino de los cielos. Satanás siempre intentará impedir que sigamos las enseñanzas de nuestra Madre Celestial de distintas formas. Su obra de obstrucción se manifestará. Pero, cuando eso ocurra, ¿qué debemos hacer? Debemos reflexionar correctamente sobre la poderosa enseñanza del Padre, yo sigo a la Madre. Si somos hijos de Dios, ¿a quién volveremos? Todos regresaremos a los brazos de la Madre Jerusalén celestial. Hace unos 2700 años, el profeta Isaías vio esta escena y el apóstol Juan también la contempló. Los 66 libros de la Biblia son la palabra de Dios. Dios ha revelado su voluntad a los profetas de diversas formas.
a veces mediante revelación directa, otras a través de su voz y también por medios de la inspiración. Debemos reconocer que Dios nos ha estado transmitiendo su voluntad a través de todos estos métodos. Por lo tanto, estos escritos no son meramente palabras de los profetas, sino registros de Dios mismo. ¿No es cierto que los profetas transcribieron lo que Dios les mostró? ¿Debe cumplirse la voluntad de Dios en los últimos días? ¿O es algo que puede suceder o no? Las profecías deben cumplirse sin excepción. Son hechos que deben suceder y que se cumplirán. Por eso siempre debemos preguntarnos ¿de qué lado debemos estar? Esforcémonos todos por convertirnos en atalayas sobre los muros de Jerusalén, estableciendo con claridad nuestra dirección espiritual y actitud para poder participar activamente en la obra de salvación guiada por la Madre Jerusalén Celestial. Llevemos luz al mundo, compartamos las verdaderas enseñanzas y la revelación con quienes aún no han entendido, para que todas las personas puedan regresar a los brazos de la Madre Celestial. Esperando que pronto encontremos a todos los hijos celestiales que aún están perdidos en esta tierra y que todos los miembros de nuestra familia del cielo regresen a nuestro eterno hogar junto a la Madre Celestial. Me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.